¿Cómo definir un alma pasajero? Confieso que no me fue fácil buscar un término que abarcara lo suficiente como para poder dejar en claro que se trata de un elemento en viaje, particularmente, en este caso, ni más ni menos que un alma. ¿Y cómo viaja un alma? ¿Cuál es su vehículo? ¿Requiere de un vehículo? ¿O directamente autogestiona y autocontrola su condición de movimiento? ¿Es en realidad un movimiento? ¿O es simplemente un traslado sin recorrido? A ver, ¿cómo explicamos esto? Está en un punto, desaparece de ese punto y aparece en otro. No hay conciencia de lo que ocurre en el medio. Pero hay un rumbo. De alguna manera, ese alma no sale disparada hacia una incertidumbre, sino todo lo contrario. Es como que hay un GPS programado, si quisiéramos compararlo con las acciones de traslado hoy día, que con el teléfono proponemos un destino y a partir de ahí la conexión del teléfono nos permite de pronto trazar una ruta y nos va guiando paso a paso, incluso nos calcula tiempos, nos calcula distancias. Es realmente importante, pero aquí la cosa es diferente. Es diferente. Hay como un impulso primario de llegar a un punto y el resto es como que sucede. Sí, ya sé, es muy etéreo lo que estoy tratando de explicar, pero no hay un camino. Yo siempre planteo mi situación de alma pasajero viniendo del año 2986. En realidad, ingreso a tercera dimensión en el equivalente al año 2986. O sea, estoy saliendo aproximadamente como punto inicial aproximadamente entre el año 3015 y el 3021, si tuviera que hacer una comparación ahora en el tiempo y utilizando el tiempo como un parámetro. Exacto, en este momento no tengo la plenitud. Recién cuando abandone este cuerpo voy a poder reconocer, como quien hace un viaje de regreso, voy a poder reconocer el rumbo de llegada e invirtiendo ese rumbo puedo llegar a mi punto de partida. Hoy día es una cosa etérea, transparente, poco menos que intangible. No es sencillo establecer ese tipo de parámetros cuando se trata del no tiempo. He dicho muchísimas veces y me he ocupado de dejar en claro que en etapas posteriores a la tercera dimensión el tiempo ya no rige como tal. No es un parámetro contundente, no es un parámetro definitorio. Lo utilizamos, sí, por supuesto, pero solamente como un referente puntual. Esto está aquí y esto otro está aquí. No interesa definir qué tiempo hay entre un punto de partida y un punto de llegada, porque no hay tiempo, porque el tiempo no existe como tal. A ver, nosotros medimos el tiempo simplemente en una comparativa de punto de partida y punto de llegada. Una distancia, y esa distancia se recorre a partir de una velocidad. Si la velocidad es lenta,
el tiempo es mayor. Si la velocidad es rápida, el tiempo es menor. O sea, en ambas situaciones nos encontramos con algo inversamente proporcional. A mayor distancia, mayor tiempo. A ver, y a menor distancia, menor tiempo. Ahí están los parámetros que a veces confunden. Pero eso tiene que ver con la velocidad. Yo puedo estar a más distancia, pero viajar a muchísima más velocidad. Entonces la distancia no me determina el tiempo, me lo determina la velocidad. La mayor o menor rapidez con la que yo me desenvuelvo dentro del espectro-tiempo. ¿Quién regula esa velocidad? Esa es una enorme pregunta. En general, tiene que ver con las distancias. Si las distancias son muy grandes, pues la velocidad deberá ser más rápida. Entonces ahí sí, a mayor distancia, mayor velocidad. Porque si no, el parámetro temporal se torna complicado de cumplimiento, porque si encima que estamos lejos tardamos más, entonces la relación de distancia, si quieren tomarla desde el punto de vista físico, para hacerlo más sencillo, requiere un aumento proporcional de la velocidad. Simplemente para decir, intento una simultaneidad. A veces no es perfecta. Uno quisiera partir de 0 a 0 y no poner en el medio ninguna cuestión que tenga que ver con demoras. Pero como el tiempo no condiciona, entonces la palabra demora no es útil, no es utilizable. Porque uno demora cuando tiene un cálculo predeterminado, pero o bien por el factor velocidad o por alguna interferencia que puede indicar o proponer una detención, por ejemplo, el tren se demora. ¿Por qué? Porque hubo un accidente en una de las vías y el tren no puede pasar por ahí. Entonces queda detenido hasta que se soluciona el problema. O sea, eso queda absolutamente claro que se trata de una demora circunstancial, perfecto. En ese caso, el tiempo va a depender de la mayor o menor rapidez de solución del problema. ¿Cómo hacer para evitar que en nuestra etapa continua de vida, porque la vida tiene sus interrupciones, eso lo tengo claro, no es todo una velocidad constante, no, hay momentos de una rapidez poco menos que vertiginosa, en otros casos quedamos detenidos, observando, como dice el GPS, recalculando. En otras circunstancias nos vemos obligados a volver por nuestros pasos. O sea, no seguir avanzando por ese camino, sino por la circunstancia que fuere, o porque el camino se terminó, o porque la posibilidad de seguir adelante se enfrenta a una situación de altísima complejidad, porque hay muchos obstáculos, o como fuere. No importa, hay algo que obliga a detener y decir, bueno, hasta acá llego con este plan. Media vuelta o marcha atrás, si es que no hay forma de girar en redondo 180 grados. Siempre tenemos la referencia física de lo que significa nuestra vida. Entonces, por supuesto, nuestra forma de comparar cae automáticamente en la estructura de lo tangible, lo que podemos observar y comprobar, lo que tiene peso, lo que tiene medida. No es lo mismo ir de un punto al otro caminando, en bicicleta, en moto, en coche o en avión. Se supone que cuanto más rápido es el vehículo, y lo acabamos de expresar, más rápido se arriba a la meta. Cuando se trata de un alma pasajero, el alma ya tiene un rumbo trazado, que es lo que conocemos como nuestra línea de vida.
dentro de lo que sería el parámetro o el ámbito de tercera dimensión, en el que la relación física y la relación suprafísica se encuentran interlazadas, y prácticamente no podemos establecer grandes diferencias, salvo que utilicemos alguno de nuestros sentidos para corroborar la existencia o no de algo que nosotros consideramos existente y que podemos comprobar a través de nuestros sentidos, sencillamente. Si es un objeto X, lo podemos tocar, lo podemos observar, si emite sonidos los podemos escuchar. O sea, utilizando alguno de nuestros sentidos o una combinación de varios, tenemos la identificación del objeto. Pero estamos hablando de un objeto material, un objeto tangible, un objeto que tiene un contenido y un continente físico. Por lo tanto, se requiere una reacción de reconocimiento físico para establecer que ese objeto existe. De todas maneras, no necesario es tocarlo. Yo sé que esa montaña existe porque la estoy viendo. No tiene sentido que yo vaya corriendo y toque alguna piedra para entender qué es la montaña. No. Estamos en presencia de un conjunto físico de elementos que determinan que ese objeto enorme, gigantesco y presencial está ahí. Y yo puedo discutir con quien quiera. No, la montaña no está. Pero eso no significa que no esté, significa que yo no la estoy viendo. No tengo una forma de medir, una forma de reconocer, y puede ser que exista en ese momento una oscuridad absoluta, plena, y salvo algún vislumbre, si es que el cielo está estrellado, o existe luna llena, la silueta de la montaña para mí sería absolutamente invisible. Por lo tanto, si uno va a lo concreto, incluso hasta le podría llegar a denominar coherente, pues la montaña no existe porque dentro de lo que son mis sentidos no hay un punto de referencia y reconocimiento. Listo. Problema menos. Empieza a amanecer, aparece la primera figura parcial de la montaña y ahí tengo que cambiar mi definición y decir, bueno, perdón, la montaña estaba. Que yo no la vea no significa que no exista. Y acá entramos en algo interesante. ¿Por qué? Hay muchos que podrán decir, pero esto del alma pasajero, Julio, ¿qué es? ¿Qué es un invento? ¿Se te ocurrió poner esas palabras, alma pasajero? Es poco menos que chocante, pero no chocante porque no significa un insulto ni una combinación fuera de lo normal. Las dos palabras se entienden, alma se comprende y pasajero se comprende. Pero yo puedo ser pasajero de un tren o de un microómnibus mientras me traslado de un lado al otro. Y mi alma determina que soy un ser vivo, que reacciono con una cierta energía, y ese qué lo pueden continuar con el etcétera que se les ocurra. Ahora, si yo junto ambas y creo un nuevo concepto, que eso es lo que siempre indico que me apasiona, que es jugar con las palabras, más cuando las palabras están unidas en otro concepto. Pero si separo las dos palabras constituyentes, cada una de ellas tiene su propio contenido interno y varía ese continente en relación a que si la acerco con la otra o las separo. Insisto, siempre voy a poner un ejemplo que repito porque me parece fácil de entender. Conocimiento. ¿Cuántos están en el camino del conocimiento? Todos aquellos que intentan un progreso intelectual, que están desarrollando
una carrera universitaria profesional, que están estudiando música, no sé, que necesitan saber un poco más de lo que están haciendo para mejorar su estatus personal, su técnica, su condición y el etcétera que ustedes le quieran agregar, como digo siempre, no pongo parámetros en el etcétera, que sea lo que tenga que ser, bueno, genial. Ahora, si yo las separo arteramente, como quien dice, componentes de la papa, la parte de adentro de la papa, la pulpa o como se le llame, y la cáscara. Son dos mecanismos visuales que me permiten reconocer la papa. Yo la papa la puedo reconocer cuando está pelada, viendo la cáscara por otro lado, o directamente cuando cuenta todavía con su cáscara y yo digo, esto es papa lavada y esto es papa negra, esta tiene tierra y esta tenía tierra pero se la lavó. Generalmente, ustedes se van a reír, yo elijo la papa lavada por una cuestión de, me resulta más fácil pelarla, la dejo un poquito al chorrito de agua y con el pelapapas voy más fácil. Cuando se trata de una papa muy sucia hay que lavarla primero y eso requiere el cepillito y darle porque la tierra se suele adherir y bueno, dejas un enchastre en la bacha de la cocina. Bueno, no es que todos son problemas, yo tampoco me hago en un vaso de agua, pero prefiero, no hay mucha diferencia en valores. Y de un tiempo a esta parte, por lo menos en la verdulería que yo frecuento, en general las papas son todas lavadas. Por lo tanto, compro papa lavada, ya, desde el vamos. Pero yo puedo identificar la cáscara y la pulpa si están separadas, o puedo entender, simplemente cortando un pedazo de la papa, que la parte interior es blanca y la parte de afuera es un marrón negruzco, dependiendo de la tierra que contenga. Ahora, cuando habla uno de palabras que repite sin una clasificación previa, sin una búsqueda de independizar los términos, uno habla de conocimiento y hay quienes dicen, esta es la era del conocimiento, dado que tenemos a nuestro alcance una información amplísima, cargada de datos, que nos permite elaborar un concepto un poco más profundo y convenir que nuestro conocimiento obtiene una sumatoria de datos que indican un crecimiento. Por lo tanto, crece mi conocimiento cuando yo agrego datos que hasta ese momento no tenía. Punto. Es una definición, creo que bastante cercana a lo que cualquiera de los que estamos en este momento reunidos apreciaríamos como real. Se pueden decir de muchas maneras, yo esta la acabo de improvisar. Pero suena coherente, ¿no? Suena coherente. No me pidan que la repita de nuevo. Si quieren escuchar lo que dije, rebobinen un poquito. Porque está, acuérdense que esto es inspiración, es improvisación pura. Ahora, si yo entiendo el conocimiento separando los términos que componen la palabra, no el hecho en sí. Porque si yo me quedo con la palabra completa, es porque quiero definir algo que, como acabo de decir, aumentó de intensidad por haber recibido una dosis de elementos que permiten decir, ahora tengo más conocimiento. Estaba en primer año, pasé a segundo, luego a tercero, ahora estoy en cuarto. Tengo 3 periodos de aprendizaje que sumados me indican que tengo solamente 2 tiempos para llegar a un quinto tiempo, como pasaba en la escuela secundaria, que teníamos hasta quinto año, y cuando estábamos en tercero, bueno, en general había posibilidad de poder volver. Yo seguí perito mercantil, pero se podía seguir también, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como una especie de introductorio para ingresar a la universidad, como si fuera un básico. Entonces, yo no tenía en ese momento intenciones de ingresar a una carrera universitaria, mi cabecita estaba caminando por el lado de la música, y yo decía, bueno,
si tuviera que trabajar, honestamente, a mí la contabilidad no me llenaba la vida, todo lo contrario. Ese tipo de numerología me tenía medio como que no era lo mío. Pero digo, bueno, entre algo peor y esto, tener que llevar un libro mayor, entrada, salida, débito, crédito, saldo, qué sé yo. Podría llegar a hacerlo y no iba a entrar en crisis por eso. Además siempre confiaba de que, bueno, no lo voy a hacer por mucho tiempo, porque vamos a hacer lo posible y también lo imposible para que nuestra banda de rock and roll cumpla con los parámetros del gusto del público y digan, ¡wow! Los nuevos Beatles argentinos. Dios mío, qué ingenuo puede ser uno. Qué ingenuo puede ser uno. Y después supe, bueno, por los músicos enormes con los que pude entablar conversaciones de amigo a amigo, privilegio que entiendo no muchos tienen, que de golpe uno escuche confesiones al borde de las lágrimas que indican los sacrificios y las cuestiones de lucha interna, incluso sufrimiento, por la que tuvieron que pasar. Y lo que hoy se constituye en una simple anécdota, en ese momento era un drama incluso difícil de sobrellevar. Muchos artistas, particularmente aquellos que tienen que ver con el rock and roll, han necesitado el estímulo. Todo integrante de esa camada de tipos que trascienden, llegan a un punto en el que no es que ellos mismos se lo exijan, sí, convengamos que la mayoría sean artistas, futbolistas, pongamos el caso de Diego Armando Maradona. ¿Cómo va a llegar a la droga un hombre un muchacho que tenía todo, pero junto con ese todo tenía una exigencia de cumplir? ¿Y qué pasa cuando ya no te da el cuerpo? ¿Qué pasa cuando ya no te da la mente? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, probá esto, que esto te va a ayudar a sentirte mejor? Sí, probablemente en ese momento sí, pero no es algo que con la continuidad determine que todo vaya a terminar bien. No, ya sabemos cómo termina. Y cómo termina de pronto con la vida y bueno, ese camino, creemos, al menos los locos como yo, que si ejecutamos el conocimiento en condición de supervivencia, si aplicamos aquello que conocemos hacia nosotros como un espejo en el cual nos observamos y medimos cuál es el real conocimiento que yo traigo luego de años de vida o como fuere, con esto nuevo que está ingresando, que me está cambiando, me está proponiendo cosas nuevas, a veces atractivas, a veces peligrosas, pero nuevas, que pueden ser sorprendentes, que pueden ser excitantes. Y la curiosidad, como dice el refrán, mató al gato. Entrar a navegar en áreas peligrosas, llenas de rocas, puede ocurrir por dos circunstancias, porque perdimos el rumbo y nos acercamos peligrosamente a la costa y nos encontramos rodeados de rocas, con rompiente, de noche, en tormenta, y uno ya está viendo la película, esto termina en naufragio. Pero después está la otra opción, el tipo que dice, para mí pasar por ese campo de rocas es un desafío, así que pongo proa y se mete. En general, aquellos que consideramos la locura como una guía, somos capaces de tomar ese tipo de decisiones. Pero lo que nos salva de hacer una locura, justamente, pero una locura
que ya sabemos que va a tener un mal final. Porque conocemos el área, sabemos la distancia entre las rocas, sabemos la profundidad, o vemos solamente lo que aflora de las rocas y abajo, apenas a 2 metros, hay una roca grande, filosa, enorme, que es la base de esa puntita, como si fuera un iceberg, y vos encarás con la prueba, tranquilo, yo esta puntita la esquivo, sí, pero abajo no tenés profundidad, y tu profundidad de quilla es de 3,5 metros, y vos entraste en un área de 1,5 metros a 2, listo. Buen tajo en la panza del barco, y ahí naufragio. Lamentablemente, la respuesta para evitar esta barbaridad es simple. ¿Tenés una carta marina? Bueno, fíjate. En general, las cartas marinas están determinando no solamente distancias de superficie, sino también de profundidad. Esas linitas que van apareciendo y otra un poquito más adentro, como si fueran concéntricas, son las diferentes áreas de profundidad. A veces en algunos mapas viene con diferentes colores. Aparece con un azul celeste más claro y se va oscureciendo hasta que queda prácticamente en negro. Ahí estamos en presencia de una fosa, como pueden ser las Marianas. Lo desconocido se pinta de negro, hay oscuridad, no hay luz. Ya sabemos que la luz se va a ir perdiendo por refracción a medida que la profundidad es mayor y la densidad va disolviendo los rayos de luz. Y bueno, ya está, no se ve. Aquellos que hicimos buceo sabemos que a cierta profundidad el agua puede ser muy cristalina en la superficie, pero si no entra la luz del sol, porque la misma densidad del agua desvía y obtura esos rayos, bueno, listo, ya estamos en total oscuridad y en peligro. Si uno hace comparaciones, bueno, la vida tiene esas cosas. Mientras estamos en la superficie, y bueno, sí. Hay quienes dicen, pero hay mucho oleaje, ¿por qué no vamos mejor a media agua? Y uno le puede responder, mira, hay oleaje porque el fondo se encuentra cerca de la superficie. Naveguemos en aguas profundas y el oleaje va a ser más calmo y pausado. Las famosas ondas que ocurren cuando uno está arriba de 40, 50, 30 millas, dependiendo de la profundidad. Y ya no hay oleaje con cresta rompiente, son ondas. Uno ve una superficie gordita que viene para el lado y encara con la proa y de golpe, pluf, se rompe la gordita, pasa el agua por los costados, la proa va para arriba, y una vez que está arriba, generalmente desciende por el lado de atrás de la onda. Maravillosa clase de navegación que les estoy dando, incluida esta locura de encontrar qué es un alma pasajero. Todo depende de la profundidad. Si nosotros en nuestra vida nos desempeñamos con cierta profundidad de conceptos, es muy raro que el oleaje rompa y nos pase por encima de la cabeza. Tendremos una navegación, sí, a veces como para marearnos, porque entre el rolido y el cabeceo, o sea, mientras vamos de babor a estribor el movimiento o de proa hacia popa, bueno, hay momentos en que si no tenés tu huesito de la oreja, el otolito, si no me equivoco, podés tener una pérdida de equilibrio momentánea y eso te puede producir náuseas y todo lo demás. O sea, en general las náuseas ocurren cuando tenés el estómago vacío y le das la oportunidad al mareo. Con suerte podrás tener un par de arcadas, perdón que estoy hablando de esto, yo sé que a más de uno le causa asquito, pero bueno, pero no vas a tener... Ahora, si tenés el estómago lleno, es un poco más difícil que ocurran esas cosas. Y no digo lleno hasta la coronilla, no, medianamente, o sea, haber almorzado o cenado bien, en un mar un poco picadito, mar 3, por ejemplo, que no es muy picado, pero está ahí. Ya 4 y 5 ya estamos en presencia de tormenta. Pero con un mar 3, uno, como quien dice, navega contento. Y si mantienes un equilibrio dentro de lo que es tus capacidades físicas, bien. Y si no, el Dramamine, la famosa pastillita que se toma
Y esa es como que te estabiliza. No solamente te contiene un poco la presión sanguínea, sino que es como que te anula la visión del desequilibrio. Es como que entras en equilibrio y no te embroma el estómago. Además, bueno, tengo entendido, no soy un químico al respecto, pero me han explicado algunos que me decían, no, quédate tranquilo que esto no te provoca nada en el estómago, y si tenés comida mejor, el Dramamine actúa mejor. Ah, bueno, listo. Algunos lo toman para viajes en avión, por ejemplo. Esos famosos pozos que hay en el aire, el avión de golpe pierde sustentación. A mí eso me encanta, yo soy el loco de las montañas rusas, cuanto más vértigo más me encanta. Pero hay gente que se vuelve loca y dice, no, yo ni que me paguen oro suba esa cosa. Bueno, lo cierto es que estamos en presencia de una manifestación de palabras que nos viene rodeando a partir del idioma de toda la historia. Y pasa en todos los idiomas. Yo, al menos por ahora, el que más domino es el español, castellano, un poco de francés. No me resulta difícil el francés porque es una rama latina. La construcción de las palabras y las frases mantiene una rítmica similar. Los verbos están donde tienen que estar, según el español, y viceversa. Lo mismo pasa con los adjetivos, los sustantivos. En cambio, el idioma inglés es un tanto más complicado. Es como que la frase está a la inversa. Y si es el inglés británico, bueno, uno escucha un cierto señorío en la ejecución del idioma. Pero yo, con todo respeto, el inglés yankee o norteamericano me resulta muy molesto. Ya sé, no tengo que ser discriminador, me disculpo, no es mi intención. Pero siento que están hablando con una papa en la boca, qué sé yo, no sé, no me sale. Si tuviera que hablar en inglés, sin tanta pompa, hablaría más un inglés británico, que en general es el que se enseña en las escuelas. Un inglés más tranquilo, más recto, sin ningún tipo de manifestaciones zonales, porque un texano tiene su acento y así vamos repitiendo diferentes áreas o estados de Estados Unidos y bueno, hay modismos, es como acá en Argentina, un cordobés o un riojano, tan rápido que hablamos, dicen los riojanos, ¿viste? Y entonces te ves con la S y te digo, sí, qué lindo, qué bonito, pero tenés que tener la oreja acostumbrada. Ahora, vas al porteño, el porteño de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace? Pibe, ¿cómo andás, loco? ¿Todo bien, viste? Che, qué grande, loco. ¿Vino el loco el riojano? ¿Vino? Es que aquí estoy, que usted me está diciendo a mí ya que le está pasando, que yo soy un riojano que habla perfectamente, tiene que entender perfectamente lo que yo le estoy diciendo, y si no entiendes tu problema. Estoy exagerando, por supuesto. Pero riojano, el otro dice riojano, y este le responde, no, riojano. Pero a mí no me sale, bueno, es que no eres riojano. El salteño es más o menos parecido y habla así con una cierta cadencia. El tucumano tiene algo de salteño, tiene algo de riojano, tiene su propia característica. Son las provincias de mi país. Y están todas pegaditas, ¿eh? Uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia entre un santiagueño y un cordobés? ¿De dónde sacó el cordobés, el acentito? Es como que te va patinando la palabra, ¿viste? Es fantástico. Yo que he tenido la ocasión de viajar con las carreras de coches y con el fútbol, más que nada con las carreras, ¿no? Con la empresa carburando. ¡Ah! ¿Cómo he disfrutado los viajes? Aprendiendo. Es más, yo volví a mi casa con el acento pegado. Si teníamos que estar 3, 4 días en el lugar, yo ya volvía con el riojano, con la R, ¿viste? Pero ¿qué te pasa? Y lo estuve escuchando en todos los que estaban hablando conmigo, salvo mis compañeros, que eran todos de Buenos Aires. El resto eran todos riojanos. Y uno, ¿viste? Por contagio directo, no por imitación ni por tratar de congraciar. No, me salía, mi oreja me llevaba a eso. Situaciones interesantes, pero bueno, lo cierto es que
Alguien me dirá, pero deja las palabras en paz, Julio. Deja que cada palabra ocupe el rol que le corresponde. Si es conocimiento, es una expresión de la sabiduría. Sumando conocimiento, se amplía la sabiduría. Sabes más, porque conoces más. Bueno, entonces te diría, no separes, no digas conoces. No separes el verbo conocer. Decir, se amplió tu sabiduría porque aumentaste tu conocimiento. Entonces respeto la palabra. Pero si vos me separás el verbo, el conocer, me lo sacás del mentir, y yo voy automático. ¿Y dónde está el miento? Pero mirá que sos complicado. No sé si soy complicado. Yo lo único que sé es que cuando me voy, y esto también lo hemos hecho, incluso investigándolo con mi queridísima Isabel López, cuando yo le acerco conocimientos al respecto de que las palabras modifican el ADN, ¡ay por Dios! Yo honestamente nunca esperé una reacción tan poderosa, porque fundamentalmente era, bueno, es un juego de palabras del tipo. Pero ella, desde su conocimiento, redondeó el concepto y dijo, opa, esto significa que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de la palabra dicha por nosotros, porque la vibración frecuencial de cada palabra tiene un rango determinado. Así como escuchar la palabra ingresa al cuerpo del escuchante de manera diferente a la del cuerpo del emisor, que egresa la palabra. Por eso, y lo vuelvo a repetir, he dicho muchas veces, evita los insultos en voz alta. Si lo querés pensar, pensalo. Tendrías que ser alguien muy particular para que tu pensamiento te pueda llegar a influir. Hay gente que dice, si yo no lo escupo, me lo atraganto y me vuelvo loco. Así que si tengo que echar el insulto, lo echo. Bueno, listo. Está bien. Es razonable. Esto es como el que dice, yo me trago todas las broncas, ¿viste? Y después termina con un hígado destrozado o con un cáncer. Y vos decís, pero ¿cómo llegaste a eso? Claro, fue sumando, acumulando. Y se fue endureciendo, fue haciendo una cáscara alrededor de ciertos órganos. Las malas sangres pasan muy fuertemente por los lugares donde la sangre es protagonista. Y en el hígado la sangre es protagonista. En el corazón la sangre es protagonista. En los pulmones la sangre es protagonista. Y dependiendo de su densidad, el tránsito vehicular se va a ver complicado. Eso sin contar que nos estamos alimentando muchas veces de la manera más asquerosa posible y terminamos taponando venas, arterias y ese otro etcétera también inconmensurable. Y aparecen las arteriosclerosis y aparecen los accidentes cerebrovasculares y etcétera, etcétera, etcétera. Porque también en el cerebro la sangre cumple su función. La sangre cumple fundamentos en todo el cuerpo, tiene diferentes contactos a diferentes presiones y velocidades, pero, y ahí las emociones influyen, muchas pequeñas cositas que se van sumando pueden hacer que de algo muy pequeño se transforme en una montaña infinita que termina aplastándonos. Entonces es muy importante considerar a las emociones como un factor a controlar. Porque, viste, cuando te pusiste loco y empezaste a los gritos, al rato pareces un tomate. ¿Por qué es eso? Porque circula la sangre a mayor velocidad y por supuesto en los capilares de la piel se nota mucho más y se pone rojo como el tomatito, como digo. Pero eso significa también una mayor presión, para lo cual si las arterias o las venas no están bien fluidas en su forma de circulación y la sangre en un estado de densidad normal, no pasada de densidad, no como si fuera dulce de leche, no. Y bueno, y ahí aparecen los problemas. Pero
Lo que yo sé que invariablemente me pongo a separar las palabras. Y a conocí lo descarto del miento, porque si yo conocí, ¿por qué voy a mentir? Salvo que lo que conocí sea mentira. Ahí es donde uno se pregunta, nuestra ciencia actual, nuestra religión, todo aquello que nos indica que esto es lo correcto, ¿es lo correcto? ¿Por qué? Y bueno, lo acabo de expresar. Si yo repito mi conocimiento y la palabra que sigue es mentira, lo que estoy diciendo es mentira. Conocí, reconocí, sería observar, bueno, incluye un conocí. Tuve acceso a algo que aumentó mi conocimiento, miento porque conocí. O sea que lo que conocí me obliga a mentir si lo sigo reproduciendo. ¿Conocer significa encontrar solamente mentiras? No. Pero, y ahí aparece la dichosa bisagra, ese pero, ¿viste? Cada vez que aparece esa palabreja, ¡ay, Dios mío! Son 4 letras nomás. Pero ¿cómo te cambian la perspectiva? ¡Ay, amor mío! Estoy tan feliz con vos. Creo que hemos pasado unos días absolutamente felices, en los que pudimos compartir momentos maravillosos. Pero creo que no te amo. Creo que sos apenas una excusa para que podamos pasarla bien, pero por un rato no me veo viviendo con vos, así que separá las 2 frases y ese pero cumple con la función de bisagra. Esta es una hoja y esta es otra hoja. Abiertas parece que estaría todo en orden, pero se cierran porque la unión entre ellas no es algo, digamos, antinatural. No, es que hay 2 situaciones que se unen por la bisagra. La puerta se abre porque una parte de la bisagra está en el marco. Son 2 elementos. Las puertas, esas que se abrían y se cerraban en los saloons, esos boliches de las películas de vaquero, eran 2 hojas. Se separaban y volvían de nuevo a una unión. Ahí porque las bisagras estaban contra el marco y el centro estaba separado, pero eran 2. Quiere decir que si existe una bisagra, existen 2 elementos que se unifican, mejor dicho, a partir de la bisagra. No son una única pieza. Ustedes me dirán, bueno, pero en la pareja cada uno tiene sus condiciones, Julio. No es tan estricta la cosa. No, sí, yo coincido, por supuesto. Pero con el transcurso del tiempo, imaginemos que esas maderas se empiezan a fusionar y en un determinado momento es como que se entrelazan, no sé por qué gracia del destino, o porque hay un pegamento lo suficientemente poderoso como para que una vez unidos esos bordes, salvo rompiendo una de las partes, la otra está como unida con fuerza. También se puede quitar la bisagra, separarla por la mitad y colocarla en posición horizontal en lugar de vertical, utilizando uno de los bordes rígidos y acabamos de unir las 2. Y hay una única visual de la cosa, no hay más bisagra. Utilizando incluso uno de los elementos de la bisagra. A veces uno de los miembros de la pareja rompe la bisagra y con su parte sujeta las 2. El otro lado de la propia bisagra puede ir a otra parte, por ejemplo la de abajo, y entre ambas unificar esas 2 maderas. Pero
En la otra madera hay una bisagra intacta, que quiere seguir cumpliendo la función de bisagra. Lo ideal sería destornillar la bisagra y dejarla ahí como un recuerdo, pero hablándolo así metafóricamente, sí, la metáfora tiene su atractivo, uno le puede encontrar un montón de vericuetos, pero en la vida real, si todo fuera tan fácil o solucionable, bueno, muchas cosas o serían justificables o injustificables, dependiendo del lado que la miremos. Pero la vida sería otra. No. Estamos frente a desafíos, y desafíos, muchos de ellos creados por nosotros mismos, por no decir la inmensa mayoría. Recibimos de rebote desafíos de otros, de nuestros compañeros de viaje, puede ser una pareja, incluso los propios hijos, los amigos. Hay situaciones en las que, bueno, se ponderan las cosas de manera diferente, a veces se complementan, a veces se oponen, pero bueno, eso conforma que la realidad es individual, que hay una relación, sí, cuando hay coincidencias, cuando ambas partes ceden ese pedacito de madera para atornillar, o no, puede ser que una ceda y la otra no. Va a terminar rompiéndose la bisagra, o lo que es peor, la unión de la madera con la bisagra, dejando un agujero y una madera rota. Alma pasajero. La tengo ahí, está en la gatera. Lo que pasa es que estoy tratando de ver si puedo desarrollar la intención de los ambos, porque hay conceptos que pintan ser encontrados o tergiversan la ideal forma de la palabra. Alma pasajero son dos palabras. Es pasajero porque está de paso, está en viaje, para lo cual en algún momento abandona el vehículo, o sigue, o cambia de vehículo. Y ahí tenemos opciones. Si abandona el vehículo, se supone que hay muerte. Se abandona y se va a otro vehículo, hay trascendencia. No importa que ese vehículo sea físico, semifísico o espiritual, no importa, es otro vehículo. Es como que hay otra forma de contener el alma sin necesidad de meterla en un sarcófago. Se decía que los faraones, el alma quedaba encerrada o quedaba liberada alrededor. Entonces, para evitar que el alma volviera al cuerpo, los sarcófagos eran una cosa infernal, como si el alma no pudiera atravesar elementos densos. O sea, pero claro, estamos hablando de épocas en las que no se hilaba tan fino, o sí, pero se respetaban decisiones. Si el tipo quiso irse, bueno, acá tiene la oportunidad de volver. Entonces hacían la momia. La momia era la intención de conservar el cuerpo para que si el alma quisiera volver, bueno, a ver, si uno la conoce a Cleopatra a los 20 años y después ve la momia, no sé, yo no me atrevería a darle un beso. Máximo en las películas que han mostrado, si la conservación fuera... Pero además, ¿para qué? Si el alma es resonante mórfica, ¿cómo? Sí, claro. Cuando descubrimos que podemos viajar en nuestra línea de tiempo-vida, en la que en un momento dado es el tiempo que regula, pero después es la vida en sí misma tiene su propio desarrollo, tiene su propia instancia y nos lleva de un lado para el otro, a veces avanzando, a veces parando y a veces retrocediendo. Quiere decir que si yo estoy llegando a un punto de mi vida en el que ya no puedo seguir avanzando, hay dos posibilidades: o me dejo llevar y trasciendo, si es que tengo a dónde trascender y soy consciente de mi trascendencia, o decido ir para atrás y volver a mi pasado para reconstruir a partir de los errores que pude haber cometido y no llegar a repetir esa instancia complicada en la que la vida me pone un parate y me dice: hermano, hasta acá llegaste. Por eso es muy importante tener un estado de plena conciencia de qué significa vivir para nosotros.
Si es solamente un transcurrir respirando y haciendo necesidades, o hay algo más. En general, en un mecanismo como el que vivimos, relacionados socialmente, comunitariamente, se comparte la vida. Y la palabra comparte ya tiene un término ahí que parte. Algo que es parte es porque algo fue partido y se transformó en dos, una parte era antes, ahora son dos partes, se partió a la mitad. Se partió. Ese todo que existía ya no existe, ahora son partes del todo. Pues el alma, pasajeros, la forma de trasladarnos en nuestro todo o línea de vida y aplicarnos en el ámbito que consideremos que ahí podemos recontinuar ese camino, reforzando el alma nuestra con la nueva experiencia. Esto es para los que les gusta la computación, es como meter un parche en un programa. Agregar uno de estos, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra. Que bajás uno de estos, un DLL, que te amplía las posibilidades del programa. Porque los programadores han descubierto que si esto entra en tu programa va a correr mejor, va a tener más capacidades, etcétera, etcétera. Podría decirse que nosotros, trasladándonos en nuestra línea de vida, creamos un DLL adaptable al momento en el cual arribamos, considerando, porque conocemos nuestra vida, es como rebobinar una película, con imagen, por supuesto. Va a llegar un momento en que el fotograma te va a decir, acá. Fíjense la similitud enorme entre un film, un video. De hecho, cuando dicen aquellos que han pasado por una etapa de muerte, que les pasa una película de su vida. O sea, que los recuerdos son reproducibles, ¿no? Sí. En algún momento los encontramos en nuestra mente, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si navegamos directamente en la línea de los recuerdos? En el REC. ¿Qué pasa? Bueno, tal vez lo sepamos en otra ocasión, porque hasta acá ya están los 52 minutos cumplidos y me quedo siempre corto. Pero voy sumando. Ustedes no se enojen conmigo. No se puede ser lineal salvo que uno lea. Y yo no tengo tiempo para ponerme a escribir las páginas que acabo de crear solamente con mi voz. Acá se requiere que ustedes asuman el pequeñísimo y humilde sacrificio de tratar de entender, inclusive a expensas de las propias confusiones que yo puedo intentar evitar, pero que bueno, no siempre sale como uno quisiera. ¿Les parece que nos encontremos mañana y seguimos desarrollando todo esto? Porque tenía varias cositas que me hubiera interesado, hablar los porcentajes, una serie de cuestiones, pero no da el tiempo y no quiero tampoco aburrirlos. Hoy es un nuevo horario a respetar, así que si les parece bien nos encontramos mañana. Sí, mis amores, abrazos, besos y por supuesto el deseo de que estén bien, mejor y muchísimo mejor. Cuídense mucho. Chau, chau, hasta mañana.